¡Qué programazo el de hoy! Ya estamos listos para el reto de los teólogos. Con nosotros la pastora, nuestra amiga Marlene Arroyo. Eso es. Buenos días y bendecido eres, Kenny Joe. Buenos días, Buenos Moraima. días. Buenos días, Juan Carlos. Y buenos días a toda la audiencia hermosa que siempre está conectadita con nosotros los miércoles a esta hora de la mañana en el reto de los teólogos. Yes, eso Y es. hoy tenemos 3 preguntas interesantísimas y como Edwin no está, pues la primera está en las manos de Kenny Joe. ¡Uy, qué honor! ¡Qué honor Pregúntame, para Kenny, mí! pregúntame. La pregunta es la siguiente, pastora. ¿Qué significa 2 de Corintios 12:2? Muy bien, vamos a leer ese verso que hace referencia al apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor. Esto es Pablo hablando. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe. Pero sé que ese hombre, si en cuerpo o en espíritu, no lo sé, solo Dios lo sabe, fue llevado al paraíso, donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. Ahora, el apóstol Pablo comienza a contar la historia, es una experiencia personal, una experiencia sobrenatural que él tuvo, donde él dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo y que allí el Señor le mostró a él unas verdades que de otro modo serían desconocidas para él, y dice que él escuchó unos temas tan secretos que a él se le prohibió poder expresarlos, lo que quiere decir que no toda la revelación y no todo el conocimiento que recibió el apóstol Pablo aparece en la Biblia. Hay muchísimo más que él no pudo narrar por instrucciones del Padre Eterno. Ahora, aquí habla de tercer cielo. La palabra del Señor en otras porciones de la Biblia hablará sobre esto. Salmo 148:4 dice: alábalo tú, altísimo cielo. Si dice altísimo es que más alto que lo alto. Y tú, agua, que estás encima del cielo, Santo Padre. Nehemías 9:6 dice: y Esdras dijo, tú eres el Señor y nadie más. Tú hiciste el cielo y lo más alto del cielo y todas sus estrellas. El primer libro de Reyes 8:27 dice: pero ¿será verdad que Dios puede vivir sobre la tierra? Si el cielo en toda su inmensidad no puede contenerte, cuánto menos este templo que he construido para ti. Así que la mayoría de los comentaristas bíblicos nos hablan de 3 cielos. El primero, que es el nuestro, lo que vemos. El segundo, el sol, la luna, las estrellas, y se habla de un tercer cielo donde está el reino de los cielos, donde está la habitación de Dios, y se nos dice que allí hay cosas obviamente sobrenaturales, criaturas, ángeles, el trono del Señor. Y aquí lo que Pablo está diciendo era que él fue arrebatado al tercer cielo. Pero lo interesante es que Pablo habla en tercera persona. Él no dice yo fui, él dice conozco a un hombre que hace 14 años. Y esto nos habla a nosotros de humildad. Y voy a darte evidencia bíblica de que el apóstol Pablo era un hombre con fruto del Espíritu, con el carácter de Cristo, y era un hombre humilde. Mira lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Dice: yo, Pablo, les ruego a ustedes por la ternura y la bondad de Cristo, aunque digan que cuando estoy entre ustedes soy muy tímido y muy atrevido cuando estoy lejos. Quiero leerme el 2 porque el 2 está interesante, pero Pablo, tímido. O sea, cuando estoy con ustedes, yo soy tímido. Cuando estoy de lejos, es que yo me pongo atrevido. El 2 dice: pues bien les ruego que cuando vaya a verlos, no me obliguen a ser atrevidos con quienes nos acusan de hacer las cosas por motivos puramente humanos, pues estoy dispuesto a enfrentarme a ellos. Parece que Pablo, cuando estaba así entre los muchachos, cuando estaba así en sus congregaciones, se comportaba como un hombre de pocas palabras, un hombre humilde, un hombre tímido.
Pero cuando se ponía bravo, parece que se ponía bravo de verdad. Era un experto defendiendo la palabra del Señor en apologética. Ahora, estaba tan profundamente preocupado Pablo aquí en no parecer arrogante, que él habla como que esta experiencia le sucedió a otra persona. Conozco a un hombre, pero quiero aclarar, Pablo está hablando de sí mismo, está hablando de él. Mira, voy a leerte algo más. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 6, dice, aunque si quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo. Este es el aguijón, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarte, a maltratarme. Así que Pablo está diciendo, bueno, yo quiero hablar de que yo tuve esta experiencia, de que yo fui arrebatado al tercer cielo, que mi Dios es real, que su reino es real, que hay cosas más profundas y mucho más altas de lo que nosotros podemos saber, que yo sé más de lo que digo, porque hay cosas que el Padre Eterno no me permite contarlas. Y dice la palabra del Señor que Él dijo, yo no quiero recibir ninguna alabanza por eso. Mira, al contrario, a mí el Padre me ha asignado un aguijón en la carne, que yo he pedido que se me quite. Y el Señor lo que me ha dicho es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona precisamente en tu debilidad. Y quiero darte un detalle más, y es que la Biblia dice que Pablo dijo que eso sucedió 14 años atrás. Mira el impacto, 14 años antes de que él lo narrara. Así que fue más o menos entre el año 42 al año 44 después de Cristo, justo antes de su primer viaje misionero. Y termino. Y para que fuera una persona humilde y para que no se exaltara por estas experiencias y por estas revelaciones, pues Dios le clavó un aguijón en el cuerpo. Y decía Pablo, quítamelo. Y el Padre se negaba a quitárselo. El Padre le dijo que no, que su gracia para con él era más que suficiente y que su poder se iba a perfeccionar precisamente en esa debilidad. Termino. Después de esto, conforme a este capítulo, Pablo regañó a los corintios. Reprendió a los corintios por no haberlo apoyado durante los conflictos que surgieron con los falsos maestros de Corinto. Y te voy a dejar con esta idea. Imagínese usted, después de una experiencia cara a cara con el Señor, después de escuchar, después de ver, después de sentir algo tan sobrenatural, de repente encontrarse con un maestro que predica lo contrario, un falso maestro. Por eso Pablo era tan agresivo con los falsos maestros, porque nadie podía a él cuestionarle su experiencia personal con el Dios Todopoderoso. Eso significa la segunda carta a los Corintios en estos versos. Excelente. Marlene, quiero enfatizar en un puntito, sí. No sé si lo capté bien. Ajá. Cuando traes el ejemplo del aguijón que se le permite a Pablo. Sí. Ese aguijón no se lo envía Dios, no se lo envía el Padre para mantenerlo humilde. Cuéntame. La narración que el propio Pablo hace es que me fue permitido un aguijón de parte de Satanás. O sea, fue permitido quien trae el aguijón o la enfermedad en los ojos de Pablo, donde coincide la mayoría de las interpretaciones. Sí. Quien trae eso a la vida de Pablo es él y es Satanás. Él identifica el origen, pero Dios dice, lo permite. Le pedí a Dios que me lo quitara y Dios dijo, no, bástate mi gracia. Exacto. Lo que quiero establecer claro es que como a veces hay una teología de que Dios enferma para entonces glorificarse, no, Dios o no Dios enferma para mantenerte en un límite, es distinto a decir, Dios permite que nos pasen cosas que no las provocó Él. Él tiene conocimiento, claro. Él sabe que estamos teniendo unas vivencias, pero no las originó Dios. Las permite con un propósito, obviamente. Con propósito. Pero es distinto, no es decir lo mismo. O sea, no es lo mismo que yo diga que Dios me enfermó con un propósito, que Satanás me trajo una enfermedad
y Dios la permite con un propósito. Es distinto. ¿Me expliqué? Claro, sí, súper bien. Sí, te entiendo. Yo siempre he dicho que en el cielo no hay cáncer para enviarle a nadie, no hay tumores para enviarle a nadie. Exacto. Siempre hablamos y oramos por la salud. Pero es cierto, hay una teología de que Dios enferma y que Dios provoca maldiciones. Y obviamente eso es falso. Eso es falso. En el caso de Pablo, el Dios soberano que le dijo, te dejo en esta situación, yo tengo propósito para esto. Sí, va a tener un resultado final. Y el mismo Pablo dice, lo tuvo. Para que no me exaltase sobremanera por las revelaciones que el mismo Dios me ha dado. O sea, hay una parte humana, hay un cartucho humano. Claro. Exacto. Que se puede exaltar, que uno se la puede creer. Que arrogancia, soberbia. Sí, exacto. Sí. Y ver esa parte, eso fue Dios permitirle eso a Pablo fue hasta cierto sentido parte de una cobertura y de una bendición, porque lo mantuvo humilde. Exacto. Y tener que trabajar con eso y tener fuerzas en Cristo para seguir, porque Dios tenía el poder para sanarlo o para quitarle ese aguijón. Claro que sí. Pero lo permitió. Lo permitió. Y en esos momentos es que a veces la gente, porque Dios lo sigue haciendo. Sí. Dios lo sigue haciendo. Y a veces es que la gente dice, ay Dios mío, yo no te entiendo. Pero Dios se está glorificando porque Él conoce el final, nos conoce a nosotros más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Aunque no entendamos. Aunque no entendamos. Él no nos llama a entenderlo. Él no nos llama a entenderlo. Mira, ahí va la pregunta. Sí. Esta es una tercera pregunta. Ah, sí. Pero no nos vamos a adelantar. Ok, va la mía. ¿Va la mía entonces o la de vamos contigo. Ay, Dios mío. Vamos a hacer algo. A mí. Porque como ya por el discernimiento, ya nos adelantamos. Vamos con la de Juan Carlos para conectarla con la primera. Mira, esta oyente dice, pastora, me gustaría que incluyera esta pregunta. Sí. Porque ella escucha de los predicadores y de los pastores esta premisa. A Dios hay que entenderlo para poder obedecerlo. Mira eso. Moray, me estás en el espíritu. Sí, mira eso. Hoy estás en el espíritu, porque tú no sabías que esa era la tercera pregunta. No lo sabía. Y esta hermana preciosa, le tomé el screenshot, se lo pasé a Juan Carlos, la pregunta, dice esta frase, a Dios no hay que entenderlo, solo obedecerlo. No, la premisa es al revés. Al revés. A Dios hay que entenderlo para poder obedecerlo. Es lo que ella escucha que se enseña. Que se enseña. A Dios hay que entenderlo para poder obedecerlo. Y te pregunta, ¿eso es cierto? Porque ella dice, porque yo obedezco a Dios y no entiendo un montón de cosas. Yo le voy a cambiar la premisa. Yo se la voy a cambiar a la hermana preciosa que pregunta. La realidad es que cuando la palabra del Señor nos pide que lo obedezcamos, no nos coloca de requisito que lo entendamos. Voy a repetir esto otra vez. Cuando el Señor nos pide obediencia, no nos pone como requisito, entiéndeme. Si me entiendes, me obedeces. Si no me entiendes, no me obedezca. Eso no es así, sino que la obediencia al Padre Todopoderoso es incondicional. Y habrá momentos en la vida en que yo voy a entender. Y habrá momentos en la vida en que yo no voy a entender. Conectándola con la primera pregunta, cuando el apóstol Pablo está diciendo, 3 veces te he pedido, quítame esto, pues me da la impresión que si yo insisto en quítame esto, es porque yo no estoy entendiendo el propósito de Dios con ese aguijón, porque yo sigo pidiendo que me lo quites. Entonces no estoy entendiendo bien. Y la verdad es que en esta vida no todo lo vamos a entender. No todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita. ¿Por qué? Porque a veces al principio no entendemos, lo entendemos al final. A veces no lo vamos a entender hasta que estemos en su presencia. Ahora, la obediencia es requisito y me parece a mí que la Biblia nos da muchas evidencias que más que entender es amarlo. Mire, voy a darte Biblia, mira. En Juan 14:15 dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra. No dice el que me entienda, el que me ama. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Juan 14:15, también Juan 14:23 habla sobre esto. Mira, Deuteronomio 11:1 también. Déjame darte todos los versos. Dice, amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Aquí estamos otra vez conectando obediencia con amor. Juan 14:21. ¿Quién es el que me ama?
el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Uno más. Lucas 11:28. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Ves que allí no dice el que oye, lo procesa, lo entiende y la obedece? No, el que la escucha y la obedece. Así que Dios nunca ha colocado como condición, entiéndeme, para que me obedezcas. Pues podemos poner el ejemplo de papá y mamá con un niño de 5 años, de 6 años. Ese niño no entiende lo que es peligro. Ese niño no entiende lo que es sana nutrición, pero como mamá y papá sí lo entienden y son los responsables de ese niño, le van a decir, te vas a comer esto porque esto es saludable. El nene va a decir, no me gusta, y va a internalizar, ay, yo no entiendo por qué si mami mamá me ama tanto, me da esto que sabe tan malo, pero es para tu bien. Hoy no lo entiendes, en tu adultez tú lo vas a entender. No te di permiso para salir a esta hora. Ay, qué malos son mis padres. No lo entiendes ahora, pero va a llegar un día en que lo vas a entender. Por el momento, no entiendes, obedece. Yes. Así que hay muchas cosas que no vamos a entender en esta vida, pero la obediencia es incondicional al Padre Eterno, porque Él sí sabe. Definitivamente, no hay que entenderlo, así que usted tranquilo. Mira, Marlene, esta que me tocó a mí. Hoy te dejamos para último, Moraima. ¿Sabes cuál es, Juan? No. ¿Qué edad vamos a tener en el cielo? La que tú tienes ahora, eterna. Tú no cumples, tú dejaste de cumplir aquí en la tierra. Mira lo que me tocó. ¿Qué edad vamos a tener en el cielo? Llega un punto en que ya no cumplimos, Moraima. Celebramos. Celebramos. Esta pregunta me la hizo un niño y quiero enviarle saludos. Qué bello. Al niño Osmar. Y me hizo esta pregunta a través de su mamá. Su mamá es Omaira. Y este niño quiere saber esto. Ahora, la Biblia, Osmar, aunque te respondí rapidito, no responde específicamente a esta pregunta. La Biblia no dice, y en el cielo vamos a tener esta edad. Algunos han pensado, por ejemplo, que a los niños, a los bebés, se le da un cuerpo de resurrección. Y como yo sé que tú eres un niño que lee la Biblia, vas a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 35 al 49. Pero sí se habla de la edad ideal. Así como los que mueren a una edad avanzada van a ser como, mira, rebobinados a una edad ideal. El que estaba viejito ya en su gloria no lo estará. El que estaba enfermo ya en su gloria no estará enfermo. El que estaba paralítico en su presencia ya no va a estar paralítico. Igualmente, el que era niño va a crecer y se entiende que vamos a tener una edad ideal. La pregunta es, ¿y cuál será esa edad ideal? Te repito que este concepto nuevamente no aparece así en la Biblia, pero muchos creemos que es alrededor de los 30 años de edad. Algunos suponen que puede ser a los 33 años de edad, que es aproximadamente la edad que Jesús tenía cuando murió. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Una cosa es segura, sea la edad que sea que el Padre decida, seremos bellos. Seremos gloriosamente perfectos. Toda nuestra persona, todo nuestro ser será hecho de nuevo, sin defectos, completamente sanos, lindos como Cristo. Amén. Perderemos toda evidencia de la caída humana. Vamos a estar vistiendo ropas de pureza. La santidad, la perfección absoluta será evidente en nuestra vida. Por lo tanto, no importa la edad que tengamos, que creemos que es entre 30 a 33 años de edad. Lo más importante es que vamos a ser perfectos en su presencia. Un último verso. La Biblia dice que Dios todo lo hizo bello en su tiempo. Así que, Osmar, vamos a ser todos lindos, todos bellos y estaremos
en nuestra mejor temporada. Eso Amén. es. Así como tú, Osmar. Eso me encantó. Así como tú, Osmar, como tú. bello, precioso. Y los que se han hecho algún arreglito, ¿cómo van a estar Es sin que el no va a hacer arreglo? falta No hace arreglo. falta, te no. vas al otro cuerpo. Sin el Cuerpo de arreglito o con el gloria. arreglito. Sigue el arreglito. No, sigue el arreglito. Es que no va a hacer falta el arreglito, Ese Moraima. cartucho humano se fue. Como porque dice hay- Ruperta, porque como hay- dice Ruperta. Porque hay personas que ya ni se parecen. No, de verdad. Ay, chica, si supieras que yo no creo en esas cosas. Ajá. Yo creo en envejecer con dignidad. Mira, rápido, que sé que el tiempo ha avanzado. Cuando yo era niña, ¿verdad? Pues yo veía a los niños de mi edad como pares y yo decía, pues mira, nos vemos bien. Ahora en la adultez, yo veo a mis pares de 50, tú sabes, Ajá, ajá. y yo digo, nos vemos súper. Ajá. Y yo tengo una mamá de 82 que ella dice, ¿verdad que me veo bella? ¿Verdad que me veo hermosa? Qué Y linda. yo veo estos ancianitos que se enamoran, y se gustan. sí. Así que yo creo que esto es una cuestión mental, una cuestión de actitud. Vamos a disfrutarnos los Eso años. es. Eso como es. son. Seguro que sí. Muy bien. ¿Cómo te consigue la gente, Marlene? Sabes que estamos en Ponce, Puerto Rico, pastoreamos allí nuestra ciudad de avivamiento. Domingos 9:30 de la mañana y esta noche tenemos clase 7:30 de la noche. Para más información puedes comunicarte con nosotros al 787-644-2544. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo. Estamos en 40 días de ayuno y oración. Hoy es el día 9 y te estoy entregando por el canal de YouTube 40 enseñanzas, una por día. Y el tema es ayuno y oración. No te lo pierdas. Excelente. Muchas gracias, Marlene. Gracias, Moraima.